Simeone, scrive San Luca, Simeón, escribe San Lucas, esperaba el consuelo de Israel. salendo al tempio, Subiendo al mentre Maria e templo, Giuseppe portano mientras María Gesù y José llevaban a accoglie Jesús, tra le braccia il Messia. acogió al Mesías en sus brazos. A riconoscere nel bambino la luce venuta a illuminare le genti, Es un hombre ya è un anciano uomo quien ormai reconoce en vecchio el niño che la ha atteso luz con que venía a pazienza iluminar a las il naciones, que ha compimento esperado con delle promesse paciencia del el Signore. cumplimiento de las Ha promesas del atteso con Señor. pazienza. Ha esperado con paciencia. La pazienza di Simeone. La paciencia de Simeón. Guardiamo da vicino la Observemos pazienza di atentamente la quest'uomo. paciencia de Simeón. Per tutta la vita Durante egli è toda rimasto su in vida attesa, esperó ha esercitato y la ejerció pazienza la del cuore. paciencia del corazón. Nella preghiera En la ha imparato oración che Dio aprendió que non viene Dios in eventi no viene straordinari, en ma acontecimientos compie la sua extraordinarios, opera sino que nell'apparente realiza su obra monotonia delle en nostre la giornate, aparente monotonía de nuestros nel días, ritmo a volte en el stancante ritmo delle a veces attività, fatigoso nelle de las piccole cose actividades, che con tenacia en lo e pequeño umiltà e portiamo insignificante avanti que cercando realizamos di fare con la sua tesón volontà. y humildad, tratando de hacer su voluntad. Camminando con pazienza, Simeone Caminando non con si è lasciato paciencia, logorare dallo Simeón no se scorrere del dejó tempo. desgastar por el paso del tiempo. È un uomo ormai carico di Era un anni, hombre ya cargado de eppure la años, fiamma y del sin suo cuore è embargo la ancora llama de su accesa. corazón seguía ardiendo. Nella sua lunga vita En su sarà larga vida stato a volte habrá ferito, sido a veces herido deluso, y eppure decepcionado, non ha perso sin la embargo speranza. no perdió la Con esperanza. pazienza Con paciencia, egli custodisce la él promessa, conservó la custodire la promesa, promessa, senza conservar la promesa, lasciarsi sin consumare dejarse consumir dall'amarezza por la del amargura tempo del passato tiempo pasado o quella o por rassegnata esa malinconia melancolía che emerge resignada quando si que giunge surge al cuando se crepuscolo llega della vita. al ocaso de la vida. La speranza dell'attesa in La lui si è esperanza tradotta de la nella espera pazienza se tradujo en él quotidiana en la di chi, paciencia cotidiana malgrado de quien, tutto, a è pesar de rimasto todo, vigilante, permaneció fino a quando vigilante finalmente hasta que por i fin suoi occhi sus ojos hanno visto la vieron la salvezza. salvación. Io mi domando, Yo me pregunto, da dove ha imparato ¿de Simeone dónde questa aprendió pazienza? Simeón esta paciencia? L'ha ricevuta ¿La recibió dalla preghiera de la oración e dalla vita del suo y popolo, de la vida de su che pueblo, nel Signore ha sempre que en el riconosciuto Señor había il Dio reconocido siempre misericordioso e al Dios pietoso, misericordioso y lento alla ira, compasivo, ricco que di es grazia e di lento para fedeltà. enojarse y rico en amor y Ha fidelidad. riconosciuto il Padre che anche El dinanzi al Padre que rifiuto incluso e ante alle el rechazo infedeltà y la non infidelidad si no se stanca, cansa, anzi sino pazienta que per molti anni, soporta con paciencia dice Neemia, muchos años, per dice concedere ogni Nehemías, volta para la conceder una y possibilità otra della vez la conversione. posibilidad de la conversión. La pazienza di Simeone dunque è specchio Entonces, della la pazienza di paciencia Dio. de Simeón es reflejo de la Dalla paciencia de Dios. preghiera e dalla storia del De la suo popolo, oración y de la historia de su Simeone ha pueblo, imparato Simeón che Dio aprendió è que Dios paziente. es paciente. Con la sua Con su pazienza, paciencia, afferma San Paolo, dice San egli Pablo, ci spinge alla nos conversione. conduce a la conversión. Mi piace ricordare Romano Guardini Me che gusta diceva recordar a la Romano Guardini pazienza que è decía, un la modo con paciencia cui es Dio una forma risponde con alla que nostra Dios debolezza responde a per nuestra debilidad donarci il para tempo di darnos tiempo cambiare. para cambiar. E soprattutto il Y Messia, sobre Gesù, todo el che Mesías, Simeone Jesús, stringe tra a le quien braccia, Simeón ci svela la tenía en pazienza di Dio. brazos, nos revela la Il paciencia Padre de che Dios, usa el Padre que misericordia tiene e ci chiama misericordia de fino all'ultima nosotros ora, y nos llama hasta la che non última hora, esige la que no perfezione, exige la ma lo perfección, slancio del sino el cuore, impulso del che corazón, apre nuove que abre possibilità nuevas dove posibilidades tutto sembra donde todo perduto, parece perdido, che cerca di fare breccia que intenta dentro di abrirse noi, paso anche en quando il nuestro nostro interior, cuore è chiuso, incluso cuando nuestro che corazón lascia está crescere il cerrado, buon grano que deja senza crecer strappare la el buen zizzania. trigo sin arrancar la Questo è il cizaña. motivo della nostra speranza. Esta es la razón de nuestra Dio ci esperanza. attende Dios senza nos stancarsi espera mai. sin cansarse Dio jamás. ci attende Dios senza nos stancarsi espera mai.
sin jamás cansarse. Y ese es el motivo de nuestra esperanza. Cuando nos alejamos, viene a buscarnos. Cuando caemos por tierra, nos levanta. Cuando volvemos a Él, después de habernos perdido, nos espera con los brazos abiertos. Su amor no se mide en la balanza de nuestros cálculos humanos, sino que nos infunde siempre el valor de volver a empezar. Nos enseña la resiliencia, el coraje de volver a empezar siempre, después de las caídas, siempre recomenzar. Dios es paciente. Miremos ahora nuestra paciencia. Fijémonos en la paciencia de Dios y en la de Simeón para nuestra vida consagrada y preguntémonos, ¿qué es la paciencia? Ciertamente, no es una simple tolerancia de las dificultades o una resistencia fatalista en la adversidad. La paciencia no es signo de debilidad, es la fortaleza de espíritu que nos hace capaces de llevar el peso, de soportar el peso de los problemas personales y comunitarios, nos hace acoger la diversidad de los demás, nos hace perseverar en el bien, incluso cuando todo parece inútil, nos mantiene en movimiento aun cuando el tedio y la asedia nos asaltan. Quisiera indicar 3 lugares en los que la paciencia toma forma concreta. El primer lugar es nuestra vida personal. Un día respondimos a la llamada del Señor y con entusiasmo y generosidad nos entregamos a Él. En el camino, junto con las consolaciones, también hemos recibido decepciones y frustraciones. A veces, al entusiasmo de nuestro trabajo no se corresponden los resultados que esperábamos. Nuestra siembra parece no producir el fruto adecuado. El fervor de la oración se debilita y ya no somos siempre inmunes a la sequedad espiritual. Puede ocurrir en nuestra vida de consagrados que la esperanza se desgaste por las expectativas defraudadas. Debemos tener paciencia con nosotros mismos y esperar con confianza los tiempos y los modos de Dios. Él es fiel a sus promesas. Esta es la piedra básica. Él es fiel a sus promesas. Recordar esto nos permite replantear nuestros caminos y dar un nuevo vigor a nuestros sueños sin ceder a la tristeza interior y al desencanto. Hermanos, hermanas, la tristeza interior en nosotros los consagrados es como un gusano que nos come desde adentro. Huyan de la tristeza interior. El segundo lugar donde la paciencia se concreta es la vida comunitaria. Las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de compartir un proyecto de vida y una actividad apostólica, no siempre son pacíficas. Lo sabemos. A veces surgen conflictos y no podemos exigir una solución inmediata, ni debemos apresurarnos a juzgar a la persona o la situación. Hay que saber guardar las distancias justas, intentar de no perder la paz, esperar el mejor momento para aclarar con caridad y verdad la situación. No hay que dejarse confundir por las tempestades. En la lectura del breviario, para mañana hay un bello pasaje
que habla sobre el discernimiento espiritual y decía esto: cuando el mar está agitado no se buscan los peces, pero cuando el mar está agitado ahí se pueden ver. Nunca podremos hacer un buen discernimiento en la vida si nuestro corazón está agitado, impaciente. Nunca. En nuestras comunidades necesitamos esta paciencia mutua, soportar, es decir, llevar sobre nuestros propios hombros la vida del hermano, de la hermana, incluso sus debilidades y sus defectos. Todos. Recordemos esto. El Señor no nos llama a ser solistas, que son tantos, que hay tantos en la iglesia, lo sabemos. No nos llama a esto. No nos llama a ser solistas, sino a formar parte de un coro que a veces desafina, pero que siempre debe intentar cantar unido. Por último, el tercer lugar, la paciencia ante el mundo. Simeón y Ana cultivaron en sus corazones la esperanza anunciada por los profetas, aunque tarde en hacerse realidad y crezca lentamente en medio de las infidelidades y las ruinas del mundo. Ellos no se lamentaron de todo aquello que no funcionaba, sino que con paciencia esperaron la luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de la propia comunidad. Necesitamos esta paciencia para no quedarnos prisioneros de la queja. Algunos son maestros para quejarse y lamentarse. Se han doctorado en lamentaciones. No. La lamentación nos aprisiona. El mundo ya no nos escucha. Tantas veces escuchamos esto. No tenemos más vocaciones. Tenemos que cerrar entonces el negocio. Vivimos en tiempos difíciles. Y así se comienza aquellas lamentaciones. A veces sucede que oponemos a la paciencia con la que Dios trabaja el terreno de la historia, y en nuestros corazones nosotros oponemos la impaciencia de aquellos que juzgan todo rápidamente. Ahora. Y así perdemos aquella virtud que es pequeña pero es la más bella, la esperanza. Tantos consagrados y consagradas que he visto que pierden la esperanza simplemente por impaciencia. La paciencia nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y al mundo con misericordia. Podemos preguntarnos, ¿acogemos la paciencia del Espíritu en nuestra vida? En nuestras comunidades, nos cargamos los unos a los otros sobre los hombros y mostramos la alegría de la vida fraterna. Y hacia el mundo, ¿realizamos nuestro servicio con paciencia o juzgamos con dureza? Estos son desafíos para nuestra vida consagrada. No podemos quedarnos en la nostalgia del pasado, ni limitarnos a repetir lo mismo de siempre, ni tampoco en las lamentaciones de cada día. Necesitamos la paciencia valiente de caminar, de explorar nuevos caminos, de buscar lo que el Espíritu nos sugiere. Y esto se hace con humildad, con simpleza, sin gran propaganda, sin gran publicidad. Hermanos y hermanas, contemplemos la paciencia de Dios e imploremos la paciencia confiada de Simeón y también de Ana, para que también nuestros ojos vean la luz de la salvación
y la lleven al mundo entero, como la han llevado con alabanza estos dos ancianos. Seduti, por favor. Siéntense, por favor. Quisiera agradecer al señor cardenal por sus palabras, que expresan las de todos los concelebrantes y de todos los que asisten hoy. Somos pocos. Este COVID nos arrincona y llevamos esto con paciencia. Se necesita paciencia, y continuar adelante ofreciendo al Señor nuestra vida. Una joven religiosa que apenas había entrado en el noviciado estaba feliz y encontró una religiosa anciana, pero santa. ¿Cómo está? Este es el paraíso, madre, le dijo la joven. Espera un poco. Está el purgatorio, le dijo. En la vida consagrada, en la vida de comunidad, hay un purgatorio. Y se necesita paciencia para llevarlo adelante. Yo quisiera indicarles dos cosas que tal vez puedan ayudar. Por favor, huyan de los chismes. Aquello que asesina la vida comunitaria son los chismes. No hablar de los otros. No es fácil, padre, porque a veces viene del corazón. Sí, es verdad, viene del corazón, pero también viene la envidia. Puede pasar esto con lo que tenemos en el corazón, pero hay que huir. Pero, padre, ¿no habrá alguna medicina? La oración, la bondad, pero hay alguna medicina que está muy cerca de casa. Muérdete la lengua antes de hablar de los otros. Muérdete la lengua. Así se inflamará la lengua, te va a ocupar la boca y no podrás hablar mal de los demás. Por favor, huyan de el chisme que destruye la comunidad. Y después la otra cosa que les recomiendo en la vida de comunidad. Hay tantas cosas que no van bien, siempre. Pero que la superiora, que el superior, que el consultor, la consultora, que aquel otro, siempre tenemos cosas que no nos gustan. No pierdan el sentido del humor, por favor. Esto nos ayuda tanto. Es el antichisme, saber reírse de sí mismo, de las situaciones, también de los demás un poco, ¿cierto? Pero no perder el sentido del humor y huir de los chismes. Esto que yo les recomiendo no es un consejo muy clerical, es muy humano. Es muy humano para llevar adelante la paciencia. Nunca hablar mal de los otros. Muérdete la lengua. Y después no pierdas el sentido del humor. Nos ayudará tantísimo. Gracias a ustedes por lo que hacen. Gracias por su testimonio. Gracias, tantas gracias por sus dificultades, cómo las llevan adelante. En medio de tanto dolor, también la falta de vocaciones que no llegan. Vayan adelante. Coraje, el Señor es más grande, el Señor nos ama. Vayamos detrás del Señor.